Anteriormente, en la ruta del tabaco. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos travesía con Robert McConnell. Reserva especial. Edición limitada. Zarpemos. O sea, no tiene por qué estar debajo de estos tabacos, sino que es un tabaco que la verdad es que responde muy bien, está muy bueno. Y ahora lo vamos a hacer una reseña a ver qué tal está. A esos cueros, ese olor, ya digo, cuando entras a esas tiendas que yo creo que más o menos es lo mismo, ¿no? Que tienen las carteras de piel y Decir tal. que para mí es uno de los mejores tabacos que he probado actualmente, suavecísimo. O sea, este hombre es James Bond, este es el tabaco, ya lo digo, se va a quedar con el tabaco de James Bond. Lo que es la brasa homogénea, que al principio parecía como que la humedad y... Moveré un poquito, como no puedo... A ver, sí, ¿ves? Y a veces lo traía aquí, porque claro, hemos ido grabando otros vídeos, otros tabacos y tal, y cada vez que lo traía era como pim. Es que está muy rico, la Y yo, verdad. ¿sabéis que tenemos que hacer el vídeo? Es que llevamos bastante, ¿no? 43. Estoy yo siempre igual, ¿eh? Que para aguantarla en la boca. Y corte. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos temporada con un vídeo que nos habéis pedido mucho y es nuestra humilde colección de pipas. Ah, no, que esta vez ya estaban puestas, ¿no? Las pipas. Bueno, pues nada, aquí tenemos la colección de pipas. Antes de empezar con el vídeo, queríamos decir que teníamos muchas ganas de volver al barco, pero es que nos hemos tirado 3 meses y pico en la taberna y no hemos salido. Ya han pasado cosas, como, bueno, a mí me ha vuelto a crecer la barba, a él se le ha caído el pelo. Se me ha caído. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Que en el exterior hay mucha luz. Hace mucha luz en el exterior, ¿no? Demasiada. Y bueno, pues para empezar este vídeo de la colección de pipas que hemos sumado aquí entre los tres, tampoco es una grandísima colección, hay gente que tiene miles de pipas o gente que tiene cientos de ellas, pero bueno, por ahora nosotros nos hemos dedicado más a fumar y a probar tabacos que no a coleccionar pipas. Pero bueno, no nos quejamos, contentos No. estamos. Alguna cosilla Y tenemos. más que caerán. Y más que, claro, por supuesto, y más que van a ir cayendo. ¿O no? Y bueno, espero que no, que de aquí no se caiga ninguna. Ahora tendré que ir, que estoy aquí, esto es como un órgano de aquello de... Pues bueno, vamos a empezar el vídeo con la pipa con la que yo me inicié, que esto fue, pues bueno, pues el año, como hemos dicho alguna vez, en el 2008, por ahí. Tenía esa curiosidad de fumar en pipa, que me vino así, pues no es porque viera a nadie por la calle fumando en algún sitio o me viniera un olor como a gente, sino... No sé, tenía como esa cosa innata bueno, tú lo sabes que a veces hablaba contigo en aquella época y era como, yo quiero fumar en pipa. Sí, de hecho Ángel fue un poco el que inició todo esto, porque le entraron a él ganas y tal, y estuvo probando y luego nos lo comentó a nosotros. Pero realmente el que tuvo la iniciativa al principio de todo fue Ángel. También es verdad que o sea, se potenció mucho con el tema del Señor de los Anillos y que empezábamos a jugar a rol, y eso fue una cosa que a los tres nos impulsó a hacerlo realmente casi a la vez. Empecé yo porque me compré la primera pipa, que fue esta, que ya de paso, pues ahora voy a contar un poco la historia. Esta pipa es una pipa Clipper, marca española, y ya es un poco así del rollo que era lo que yo buscaba en ese momento, cuando el tema del Señor de los Anillos, las pipas largas, y pues bueno, antes de comprar una de estas que eran como muy caras y tampoco, pues en aquel momento, no sé, me faltaba quizás más información, pues bueno, yo lo que hice fue meterme en eBay y vi esta pipa anunciada de segunda mano, que era la vendía una chica que era de su padre difunto, ¿vale? Ya le hice una buena restauración, una buena limpieza. De hecho, la llevé una de las veces que fuimos a Barcelona al estanco Jimeno, que está en las Ramblas. Le hicieron una limpieza de boquilla, me la pulieron, me la dejaron... Bueno, yo aparte la limpié y demás, pero allí me la terminaron de dejar niquelada. Es una pipa que venía con un filtro que lo tengo por ahí, pero bueno, no lo voy a mostrar. De estos metálicos que se ponen aquí. Que para mí eso hace más que nada... Bueno, hay gente que le va bien. A mí personalmente lo que noto es que el humo al salir caliente es como que lo refrigera, y eso sí que es cierto, pero a la vez se condensa y crea mucha humedad. Por lo menos para mi gusto. Una vez tuve una pequeña rajita que se hizo no por yo desmontar la manera, sino que estando en la bolsa, pues bueno, se partió. Excusas. Y le pusieron pues nada esta abrazadera metálica. Pero bueno, que la verdad es que es una pipa que realmente últimamente la he dejado de usar.
porque no lleva filtro. Nosotros ya sabéis que normalmente fumamos con filtro 9 milímetros. Alguna vez sí que le da, pero la verdad es que poquitas veces desde entonces. Funciona muy bien, fuma muy bien, me gusta mucho. Es una pipa además muy ligera, o sea, es muy... Bueno, la coges. Sí. Es una pipa Sí, me acuerdo. que realmente no pesa nada. Es cómodo. Aparte que es una clipper, ¿no? Y, Sí. y es un Sí. poco realmente... No Es sé, raro. No sé hasta qué punto hay pipas de clipper realmente. Yo he preguntado en varios estancos, de hecho, varios, unos cuantos, por si había para que veas lo poquito que pesa. No pesa nada. Y sí, es una pipa clipper, la verdad es que sí. Y además, de hecho, me recuerda mucho a la forma de la tuya de Gandalf, de Bowen, que la tenemos por aquí y que luego la enseñaremos y demás. Es como muy parecida a la de Gandalf. Es como así recta. Es la y más luego, parecida, sí. Y nada, pues eso, es una pipilla que fue la primera que tuve de mi colección. Y nada, pues bueno, ¿con cuál seguimos, chicos? Bueno, yo siguiendo un poco la línea, pues me acuerdo que me compré esta porque tampoco tenía las cosas muy claras. Un poquito larga, ¿no? Y realmente para empezar y tal, pues buscaba algo con un poquito de largura. Y sí que es verdad que yo ahora quizás aconsejaría una pipa de maíz para empezar, porque son muy baratas y te dan muy buen resultado. Pero claro, yo en aquel momento no tenía mucho conocimiento y quería una como más de maderuco, ¿no? Y vi esta y la verdad es que, pues bueno, es chiquitita, realmente tampoco tiene mucha capacidad de tabaco, como podéis ver. Y para empezar y probar la experiencia, a ver qué tal era, pues más que sobrada. También es del tipo de filtro metálico y tal. Y bueno, ahí estuvo su tiempo, sus meses, hasta que más adelante ya vinieron otras, ¿no? Pero la verdad es que le guardo mucho cariño porque fue la primera pipa con la que me inicié en el mundo y que me dio buenos resultados, la verdad. Sí, Fumaba bastante bien. Tampoco es una maravilla, pero fumaba bastante bien. Me acuerdo que incluso las primeras pipadas secas fue con esta Sí, pipa. O sea que... Jugando a rol, con la mantenías ahí como... Jugando a rol con la Que pipica... decíamos que era una pipa muy de hobbit, es verdad, porque es así como recta, larga, finica y sí, qué buenos recuerdos. ¿Tú, Dani, cuál coges? Yo cojo esta, que es una Commodore. Me la dieron en el Pipa Club de Barcelona. Sí, era justamente cuando ya comenzaban ellos ya a fumar, ya a mí ya me estaba picando el gusanillo. Les acompañé al Pipa Club y Estábamos preparándonos para los campeonatos. y con otros amigos más, a cada uno de nosotros nos dieron una a elección y yo elegí esto y dije, esta me gusta. Y la verdad le di mucho a esta al principio. También es como cualquiera de estas, que no es sin filtro, empezamos a lo grande todos. Y bueno, realmente me dio bastantes resultados buenos. No he tenido nunca ningún problema. De cazoleta esta ¿Quién coge más? es bastante, la verdad. Pero ya te digo, muy buenas pipas. Me he fumado con esta, con ellos dos, me jugando, acuerdo. haciendo de todo, la verdad. Y la verdad, no sé, a mí... Pero siempre dentro de la legalidad, ¿eh? Haciendo de todo dentro de la legalidad. Esto, típica pipa recta, que es la que nos iban dando para empezar, para entrenarnos con los campeonatos, porque nosotros entramos hicimos un poco, como hemos dicho alguna vez, la casa por el tejado, ¿no? Que nos aprendimos y es como que enseguida con Tony Pascual nos empezó a picar el gusanillo de los campeonatos y era también una forma de divertirnos y también nos sirvió mucho para lo que es el control, como hemos dicho. Realmente fue más por diversión que otra Yo cosa. también tenía una porque como este, la regalé. sí que es verdad que obviamente pues teníamos ahí el gusanillo de ir a la competición y todo el rollo, pero realmente era más por diversión porque luego montábamos unas competiciones en casa de fumada lenta que lo flipas. Sí, totalmente. Cogíamos la masculilla, los teleramos y ya veías a otra persona ahí con el cronotiempo y nosotros venga ahí desmenuzando, carga, pim. O sea, tal cual, como se hacen los campeonatos. Y sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien y luego, Leches de bueno, risas, la verdad. sí, y luego ¿qué es eso? Que te sirve siempre quieras que no, aunque realmente no es fumar realmente lo que es fumar de saborear el tabaco, que para eso es la pipa y para disfrutar y relajarte, pero bueno, pero le coges el rollo a mantenerla encendida y cositas de estas. La verdad es que eso ayuda mucho, ¿no? Porque sí que es verdad, como comenta él, que obviamente cuando estás haciendo una fumada lenta, lo que menos haces es fumar. Realmente y estás más por otras cosas, ¿no? Pero eso sí que nos sirvió mucho para tener controlado el tema del tiro, de la humedad, de mantenerla encendida prolongadamente sin que se te apague. La verdad es que fue como un impulso para luego, cuando ya se nos fue un poco esta neura, entrar de lleno en el mundo de la pipa y poder saborear tabacos impresionantes bien, ¿sabes? Saboreándolos
de una forma que realmente nos parecía muy placentera y nos llenó de experiencias. La verdad es que sí, que cuántos recuerdos. Pues mira, voy a seguir yo con otra pipa que también es de las más antiguas que tengo, que es esta Avenger, es una marca danesa, una auténtica Tjuvwarden de estas pipas largas, ya le saca un trozo de largura a la Clipper que enseñaba antes. Yo en esa época era muy de, bueno, y la siguiente que compré, que fue la de Aragos, también es otra pipa larga, era muy que me gustaban mucho las pipas largas, también mucho por el rollete de lo que hablábamos, ¿no? De, aparte del Señor de los Anillos y tal, que son pipas realmente muy cómodas para estar, por ejemplo, como hacíamos jugando, o estar en... Pues bueno, cuando quedábamos y charlábamos o jugábamos a cartas, son pipas que van muy bien. También muy ligera, una pipa que fuma espectacular. De hecho, con esta fue con la que hice el récord de tiempo, que fueron 1 hora y casi 40 minutos en casa, porque en el campeonato va a ser que no. En el campeonato pinché el primero, por eso me regalaron la Luigi Biprati, que por aquí la tengo y la enseñaré también. Y la verdad es que es una pipa que es así rugosa. Yo normalmente soy más de pipas lisas, pero esta en el momento me la compré rugosa. Ya digo, fuma genial, tiene la forma en la que encaja tiene un tronco así gordete, o sea, es una pipa que pesa poco pero es consistente, y donde encaja la boquilla va, notas eso que dices, hostia, qué bien encaja la pipa. Y bueno, y tiene de profundidad tiene... Aquí te puedes fumar una plantación del estado de Virginia y te traía más de una vez en su época cuando claro, teníamos menos pipas en conjunto y era el que más tenía, que iba comprando en ese momento, me parece, que no sé si era el único que trabajaba o bueno, cosas de estas que iba comprándome yo, y a veces pues tenía tantas que algún amigo venía y luego evidentemente se limpiaban y más, pero venga, va, fuma en la mía, va, que era como... Había coronavirus en aquel momento. Pues bueno, ¿con qué seguimos? Pues yo realmente creo que la segunda que tuve fue esta. Creo que fue la Stanislav. Que fue realmente cuando hice el mismo día de la competición de fumada lenta. Que bueno, hicimos varios tiempos y digamos que cuanto mejor tiempo hacías, pues tú podías coger uno de los premios que allí habían, ¿no? Entonces el ganador obviamente era el primero en escoger y luego iba gradualmente bajando. Y su primo, que vino con nosotros al campeonato también, pues hizo X tiempo y cogió esta pipa y no sé por qué, me la plantó delante y me dijo, para ti. Y aquí está, y la verdad es que es una marca que realmente no conozco mucho, tampoco hay... En internet yo he buscado la Stanislav y tampoco es que haya mucha información. Pero rusa o checoslovaca, sí, o así. Parece que es checoslovaca, pero no estoy seguro, no quiero tampoco aquí meter la gamba. Pero realmente es una pipa que fuma muy bien, que aparte está adaptada para los 9 milímetros, que sí que es verdad que la boquilla es de un material que luego no se puede limpiar bien, o sea, tú puedes limpiar y tal, pero la negrúa siempre persiste y por mucho que intentes quitársela, pues no se puede. Como es transparentosa, pues se ve. Pero realmente fuma muy bien, es la pipa que utilizo para los lataqueados y me va genial, la verdad, le tengo bastante cariño, porque aparte ha estado muchos años conmigo y bueno, pues me ha dado grandes fumadas, ¿no? La verdad es que sí, es una de las pipas que recuerdo que le has dado caña. La verdad tampoco es que tenía muchas más opciones para fumar, entonces pues siempre recurres un poco a lo mismo. Mira, ya hablando del campeonato, ya que ha comentado el campeonato y así ya es como que ya la enseño, uno de los obsequios que dieron el día del campeonato con un estuche para guardar pipas y tal fue pues una pequeña Missouri Immersion, que bueno, que ya veis que esto tiene para... Hoy voy a estar así todo el rato y esto tiene de capacidad, pues bueno, esto es nada, esto es un dedal, es que realmente es un dedal, o sea, esto te lo pones para coser... Es el tamaño óptimo. Sí. Pero bueno, aquí cabrá un gramillo y más, y presionas un poco. Y bueno, esta no la he estrenado. Es como que no sé, la quise guardar, ya que era la pipa del campeonato que nos dieron así chiquitilla, es como que la he guardado de recuerdo y así la tengo. O sea... Ahí entra un gramo y te fumas medio, porque el otro medio se queda por debajo. Sí. Bueno, y hablando, mira, ya me la quito de medio. Hablando de pipas pequeñitas, esta es una pipa que se compró una persona y que al final me la acabó cediendo porque no la utilizaba, y es una pipa que bueno, no va tampoco con filtro. Eso sí, entra, ¿no?
va sin filtro, es una pipa muy chiquitita, o sea, es una pipa que tiene que tener la cazoleta un poquito más pequeña que la que ha enseñado Sergio antes, esta con la que empezó. Y es una pipa que, a ver, la verdad, pues no fuma bien, las cosas claras. Visualmente es bonita, ¿eh? Es bonita, es chiquitita, pero no es una pipa, por lo menos, que a mí me haya dado buenas fumadas en el sentido de la alineación del agujero. Luego la sensación, esto es como, no es bonita ni tampoco metaquilato, es como un plástico que llegas a notar un poco el sabor del plastiquete, pero es que me parece que le costó, no sé si le costó 10 euros o así. Y esto sí es brezo, debe ser un brezo pues, de una calidad pues muy, como aquel que dice, para pasarlo justo. Y esto ya digo, yo sobre todo, a mí lo que me incomoda es si lo tocas, y sobre todo en los dientes es cuando se nota que es plastiquete, y los acabados de donde aguantan los dientes se nota que no está bien acabado, que pasas el dedo es como... Sí. Para que lo veas, es como... No sé, y el plástico se nota un poco el saborcete ese... No, ya se nota aquí la junta, la ya junta, se nota un montón la junta. Y que ya digo, luego la sensación, aparte de eso, la fumada en sí... Pues bueno, es una pipica que la tengo más que nada como de recuerdo y no la uso nunca, la verdad. Y de colección, al fin y al cabo. Exacto, sí, tener pues mira esa pipa del recuerdo. ¿Qué es? Pues yo ya por aquellos momentos creo que ya tanto Ángel como y yo nos pillamos ya de las Señor de los Anillos. Yo me compré la edición de Gandalf. Que guau. Sí, de hecho, espera, déjamela aquí, que voy a enseñar. La caja que tiene, no se la ha traído, y le he dicho, Dani, ¿no te has traído la caja? Un momento, para enseñarle y que se pueda ver en cámara. Las cajas donde venían presentadas son como las actuales del Hobbit, solo que en vez de en presentación como de un bosque, pues eran así. Cada pipa pues tenía su personaje. Aquí aparece Aragorn, pues en la de Gandalf sale Gandalf, y bueno, sí, si no, Dani puede dejar una imagen que ya la dejó en un vídeo hace tiempo, ¿vale? Claro. Para que se vea, pero bueno, que es una caja Bauen, la verdad es que tiene unas presentaciones increíbles con los saquitos negros, bueno, me gusta más las del Hobbit, con el saco de color así como tierra. Pero son de Auenland, ya no son del Hobbit. Hobbit tuvo su tirada, creo, pero luego ya Auenland ya no, es como que ya no está vinculado a las películas. Esto la verdad es que realmente son reliquias. Todas las pipas que sean del Señor de los Anillos son reliquias. Y nada, ya está, yo quería enseñarlo, que la estamos usando ahora de pisapapeles, bueno, no de pisapapeles, no, de apoya. Y bueno, nos pillamos estas ediciones porque a mí, es que desde hace ya más de 20 años, todo lo que sea magos, cosas con magia, siempre me ha llamado la atención. Era el mago jugando al rol. Jugábamos al rol, yo siempre era el mago. Y dije, pues mira, aparte que de estética de todas es la que más me gustaba, la verdad, ya me la habéis visto ya varias veces, es como una negrura que pasa a un grisáceo y otra vez se oscurece, y justamente está muy bien hecha, muy bien acabada, está... La verdad es que Bauen... Sí, tiene la curiosidad de que es la única que no tiene nada metálico. La mía de Aragorn tiene esto, que sí va a partir nueces, como recordaréis. la de Bilbo, que eso es otro pedacísimo de pipa, tiene aquí como si fuera la parte frontal de un barco, de un velero o algo así, muy bonita. Y luego la de Gimli también tiene aquí un acabado que es como una bolita. Que es la única, aparte de la de Bilbo, que es la que yo quería en su momento pero no pude tener. Bauen. Pues luego está la de Gimli, que ninguno de nosotros pues se interesó por ella, y quizá ahora... Sí, es la única que es más cortita, es una cosita es más pequeñita, pero bueno, ahora yo si volviera atrás, aparte de comprármelas todas, esa caería, porque una de Auenland así chiquitita, bueno, una de la tirada del Señor de los Anillos pequeñita. Las que sí son pipas, como decía Dani, que están muy bien acabadas, tienen una junta perfecta, se desmontan, o sea, tienen la presión para mí ideal, que no cuesta mucho, o sea, perfecto. Es que Bauen fabrica muy bien. Y luego nuevos 9 milímetros de filtro. Y luego lo bueno es que fuman estas pipas, tanto la del Hobbit, que luego ya hablará de ella, que está aquí también, es que fuman genial. Son pipas la voy a sacar ya. Mira, que son pipas que parecen son como muy aparatosas así a vista, pero aparte que son preciosas, que de verdad lo importante es que fuman genial. Pesan poco, y también pesan muy poco. Sí, realmente pesan súper poco, son súper livianas. Es el funda villano. Es más, esa que tienes tú es creo que de todas la que menos pesa incluso. Supongo que ya con el tiempo se han ido como perfeccionando los materiales y demás, y sí que es verdad que esta pesa un pelín menos que estas tiradas.
Sí, lo que noto, bueno, aparte de que esta es recta, y es lo que me dijo un suscriptor, que me dijo, Ángel, lo haces tú al revés, las largas tienen que ser curvas y las cortas rectas, que vale. Rectas largas. Sí que es verdad que lo que sobre todo noto en esta es que está como más equilibrada. Noto más que pese poco, es el rollo de como cuando coges las flechas para ver si por lo mismo. Noto que está muy equilibrada en comparación a esta es como que es otra sensación. Es cómoda también, pero sí que es verdad que cuando comparas, o sea, tiene como un equilibrio y esta es como que pesa demasiado por la punta esta. Esta está más equilibrada. Esto de tener la mano en la mesa y poder fumar tranquilamente sin tener que maniobrar ni nada, hacer así, sacar el aire y dejar una puya de la mano es... O esta con la broma de esto, que esto me llega a mí justo al ombligo, esto es en plan de... es como un USB, hace clac y es así. Y ya está. Si fumar en el sofá, cuando estás así en el sofá, Totalmente. Así. Fumando a la tarde. Ahí está. Pues sí. Bueno. Me pongo ahí la de esto de brutal. Tengo la peanica del Señor de los Anillos, eso sí, que esto también es otra cosa que compré. Esto lo compré en una página que era aquí de España, que tenían pues, artículos de películas y demás, cosas friki, y era la de cuernavilla.com. Y ahí es donde compré y no me arrepiento nada de tenerlo. Había otro que era para las 3, que cabían las 3 largas, la de Gimli, pues no sé si estaría abajo para ponerla. Y ese sí que no lo cogí porque nunca tuve tantas pipas, pero bueno, cosas que van pasando. Y bueno, para quitarnos ya el tema del campeonato, esta era la pipa que creo que ya hicimos un vídeo también de esta. De hecho, salió un vídeo detallado. Igual él vuelve a salir por aquí, ya veremos. Y bueno, es la pipa de la competición, la que nos daban a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestro puesto pues teníamos esta pipa, la misma para todo el mundo, nueva a estrenar. Y luego cuando terminaba el campeonato pues te la llevabas a casa. Y bueno, es una Peterson que es la Aran 150 y aquí pues marcaba pues la competición, el Pipa Club de Barcelona y el año que me parece que... 2013, en julio, sí, seguro. 2013. Me acuerdo. 2013, y bueno. Yo también aquí tengo está. una igual, pero no la he traído porque como la traía él y bastantes pipas me he tenido que traer, pues... Que aquí está. Pues bueno, yo voy a continuar con la primera pipa, ahora que estoy recordando, si no ya rectificaré, pero bueno, también es verdad que antes del Pipa Club ya tenía esta, que es como que a veces hacemos pequeños saltos atrás adelante, no hemos hecho digamos un storyboard ordenado cronológicamente, sino vamos un poco así. Esta fue la primera pipa así un poco de calidad que me compré corta, que ya tenía el pique de poder ir, el motivo fue porque quería ir caminando por la calle fumando. Y ya estaba con las largas, que vale, puedes ir con una larga fumando por la calle, pero sí que hacíamos las tiradas a veces nos íbamos al parque con las del Señor de los Anillos y las largas y estábamos ahí sentados, pero yo quería eso de ir caminando, pues un día tenía necesidad de sentirse inglés por el lado. Sí, no sé, era rollo de, oye, me apetece una tarde darme una vuelta por la playa, que yo vivo al lado de la playa, y darme un paseico yo solo a mi bola y estar con las manicas así como el típico Scrooge, enfadado, y así, un año, vaya, esto es a ver. Y bueno, y pues me compré esta Sabinelli, que todas las Sabinelli fuman genial, esta en concreto fuma fenomenal, es una pipa, es la más ligera que tengo, ¿te acuerdas cuando el otro día estuvimos con la báscula? Esta pesa, ahora no me acuerdo si eran 30 y pico, o sea, 30 y pico gramos, pesa nada, es que no pesa nada. También adaptable para filtro 9 milímetros. Y esta es de una tirada de Sabinelli que por lo menos las últimas veces que he entrado en la web y de hace bastante tiempo ya no existe, que es la New Art, que también esta es de New Art. Esta es la Natural, esta es la Dark, que es como que tiene una madera acabada en oscuro. Y sí que la Miele, por ejemplo, ha continuado, la Sixtina, hay una que es la Tortuga, otra que es la... Bueno, Sabinelli tiene un montón de modelos, ¿no? Y esta en concreto, que eran unas tiradas que a mí me gustaban mucho por el tipo de boquillas que hacían y tal, pues se ve que se las han dejado hacer. Y esta actualmente es la que uso sobre todo para mezclas inglesas, me va muy bien. Es una pipa que fuma genial, fuma muy seco. Y el gato. Empezamos también con la temporada de gatos. Ahora hay algunos que han crecido, ya lo veréis próximamente. Y nada, pues esta pipa, eso, es la primera corta así que compré. Y la verdad es que muy contento. Pues yo la pipa que creo que le sigue a la Stanislav o viene antes, no lo sé, es esta, que es una Mastro de paja, que me la encontré por la calle. No, realmente fue un regalo de mi gran amigo Ángel para un cumpleaños y que le estoy muy agradecido. Es una de tus pipas favoritas, ¿no? Sí, de hecho sí, es una de mis pipas favoritas. También con filtro de 9 milímetros. Pues en plan, tengo que hacer que el señor Sergio me acompañe en el mundo de la pipa. Dije, pues venga, pues le regalo una Maestro de paja, hombre. Que como veis, pues
pipa recta, porque a mí siempre me han gustado las pipas rectas. Y bueno, y le tengo mucho cariño, la verdad. Grandes fumadas, grandes momentos, muchas risas. Es una pipa que tiene cierto peso, la verdad, porque como veis tiene tronchate. Tiene tronchate ahí. Es una pipa que le cuesta calentarse. Y de capacidad, pues no sé, tendrá... le caben 4 gramos y apretas bien. No llega a 5. Y nada. Pipa italiana. Gran maestro artesano, de hecho, no sé si fue el maestro de paja que ya, bueno, ya murió y demás, y ahora están siguiendo con la empresa. La verdad es que son pipas, con tu permiso, que tienen mucha calidad, que siempre han sido reconocidas como pipas de altísima calidad, las maestro de paja, y yo sobre todo lo que a mí me hizo como decidirme en regalársela fue por el rollo este que parece como muy una pipa de enano, o sea, así como una pipa que de hecho se apoya sin necesidad de apoyado, queda perfectamente apoyada. Y no sé, es eso, como muy de enano, de bárbaro, no sé, y... Aparte que es súper cómoda, porque si estás jugando a las cartas, al dominó, a rol, a lo que sea, pues la apoyas en la mesa, haces lo que tengas que hacer y sigues fumando. O sea, realmente es una pipa que en ese sentido no vas a tener problema de que se te vuelca, de apoyarla en algún sitio, la apoyas tal cual Y que tiene una buena base, que no solo lo que es la base de la cazoleta, sino todo lo que es... que se apoya casi totalmente. por completo, casi por completo. Bueno, aquí se puede, si quieres ponerla para que se vea un poquito lo que Sí que tiene un poquito de elevación, pero como veis, enseguida... Se apoya genial y que vamos, que es súper estable, que no... Sí, esto no se cae, ¿no? Pues sí, grande... Uy, espera. que gira la barca. Tenemos que ir a noroeste. ¿Noroeste? Ahí está. Ahí vale. Pues nada, Dani, que alguna tuya... Sé que menos tiene, entonces bueno, se va reservando. Realmente sí, pero ya una de calidad que ya me pillé para mí fue esta Peterson. Buah, es que eso es un piponazo. Que él tiene... Mira, pues de paso, para ir acelerando, que luego si no... Él tiene la misma, pero la mía es rugosa. Sí, que este era un nombre rugoso, no era la arenada, era rusticada, ¿no? Rustique. Que es así como un poco más vasta. Y me llamó muchísimo la atención porque a mí me encantan las rugosas. Es que aquí no lo podéis apreciar, pero aquí, si estáis más cerca, veis que es toda negra, pero a la vez tiene zonas como de rojo. A mí, y como él muchas veces me lo recuerda... Hay un trozo que se ve muy rojo. Sí, aquí se puede apreciar más en la base donde está en la descripción, pues tiene... A ver, así, donde está ahí la marca y demás Peterson, pues lo que decía Sergio, aquí en la zona más de donde junto al caño se puede apreciar, a lo mejor es un poco complicado, pero bueno. Pero bueno, si la miráis cerca, la veis negra, pero también veis toquecitos rojos. Sí, sobre todo en vivo, en cámara a veces no se llega a apreciar bien. Se nota, y como muchas veces él me lo recuerda, me recuerda mucho también a las escamas del dragón. Sí, al Smaug cuando empieza aquello a calentarse que va a echar fuego, pues es verdad que tiene ese rollo. Tiene ese rollete y la verdad, tiene unas paredes bastante anchas y con esta he fumado... Lo que no está escrito ahí. Sí, no, son pipas Peterson, estas son pipas, son mamotretos de pipas. Y estas son de las que entran. Sí, mira, hasta negro tengo. La está usando. ¿Qué tenía esto? Que sea esto? Pues sí, esto es lo mismo, es el mismo modelo que Dani, es Sherlock Holmes modelo profesor. No sé si puedo brindar con agua. Billy, trae la grapa. Ya lo sabes, ya está. Pues bueno, son, como hemos dicho, Peterson, pipas que fuman genial. De la primera tirada que sacó Sherlock, porque luego sacaron otras pipas como no sé si la Mir. Bueno, es que hay tantas, la Mir Benton, claro. La Profesor, Moriarty. Pero esta es una de las primeras tiradas que era la Profesor. Y bueno, pues pipas también, que los dos la cogimos para 9 milímetros. Mamotreto de pipa, como he dicho, es una pipa consistente que esta, aunque va muy bien dejándotela en la boca porque es una pipa curva y cómoda, pero realmente termina pesándote poco. Al final, esta es muy de eco. Ahora la tenemos sin nada, pero aquí entran sus casi 6 gramos. Sí, pueden entrar. O sea, ahí te puedes tirar toda la tarde. 5 gramos te entran. 5 seguros, sí, y bien. Sí. Ligeramente. Y bueno, Peterson, ¿qué vamos a decir? Buen trabajo. O sea, no se puede decir otra cosa. Genial. Pipas, sí, Master of the Universe. Ahora me estoy hablando de frases ahora. Sí que en general quizás sean pipas como más toscas, sí. Pero realmente la funcionalidad perfecta. Las Savinelli, por ejemplo, son pipas como parecen más, sobre todo cuando son nuevas, tienen un brillo. Que las Peterson ya, esta por ejemplo, cuando la cogí nueva, este brillo así, bueno, que tiene un brillo, pero que es pipa lisa. Sin brillo aparentemente. Casi mate, por decirlo así. Sí, un poco así con un brillo, pero las Savinelli sí que son pipas que tienen un brillo que luego lo van perdiendo. Esta, por ejemplo, al principio era más como es el caño.
que bueno, ya que la he cogido, pues la hablo de ella. Esta fue una de las primeras pipas que compré. Mi primo se compró de este mismo modelo, pero en acabado en rojo, yo en acabado en natural. Es una también de las que me fuman mejor, de las que más he utilizado. Yo creo que me la habéis visto. Tiene aquí iba a decir, aquí cabe, bueno, aquí no cabe mucho porque tiene una pared que ya tengo que ir rascando. Tiene que sacar carbón ahí. Y ya digo, tenía el acabado más como en lo que es el tronco del caño, más brillante, y luego la cazoleta pues ha ido con el tiempo paulatinamente perdiendo ese brillo que ya digo, tengo fotos con esta pipa que se ve un brillo que digo, ostras, qué pena que se ha perdido, tiene trocitos como por aquí. Parece que esté mojado, ¿no? Tiene trocitos, sí. Y eso es una de las cosas que yo digo, muy bien las pipas de Savinelli cuando son nuevas, pero pierden eso. Y por ejemplo esta del Señor de los Anillos, que bueno, no la voy a sacar de la peana, el brillo lo conserva, tiene ese brillo que tenía la Savinelli y lo conserva perfecto. O sea que aquí Bauen no sé qué hizo con esta pipa, la de Aragón que tengo, que... Pues bueno, esta es otra Savinelli, como digo, que fuma genial, curva, yo soy más de pipas curvas, creo que tú también, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de Savinelli, vamos a sacar a las gemelas, ¿no? Venga. Ya estamos, hemos hecho este vídeo, no hemos hecho story igual como he dicho antes, no lo hemos planificado y vamos un poco pues improvisando y vamos, claro. Pues venga, va, ya que acabo de hablar yo, hablo mucho. Pues nada, son otras Savinellis que como ya sabéis, ya las hemos presentado en el canal, que son de la colección Miele, que la suya es la 607 sí, y esta es 606. 606 KS. Y la mía es la 670 KS también, que bueno, son de la misma familia básicamente. Tienen algunas diferencias, aunque se parecen mucho, sí, pero tienen ciertas diferencias. Como podéis apreciar. La curva. La curva, la cazoleta, el tamaño, a lo mejor un poquito, la altura, bueno, pero son muy semejantes, son bastante iguales. Quizá esta pues acaba como más en cono, tiene más curvatura en la boquilla, pero bueno, son prácticamente... Son parecidas. Son prácticamente gemelas, ¿no? Entonces, pues bueno, qué decir de Savinelli, lo que ya he comentado, que son pipas de calidad, son pipas que vienen crudas, eso sí, hay que hacerles el aculotado, entonces, pues bueno, tienes ahí tu temporada de saborear rica madera quemada. Además de que verdad, de que son pipas que luego fuman, es como esta que también venía en crudo, esta también son pipas que luego fuman espectacularmente bien, pero sí que es verdad que el proceso de curado es más lento y bueno, pues eso hay que tener paciencia. Pero bueno, si no queréis pasar por ese ámbito, pues siempre podéis comprar una con el preaculatado y demás y Peterson lo hace mucho, Bauen casi todas. Va todo mucho más rápido y más... Sí. Estas tenían la particularidad de que decían que venía la cámara como con un tratamiento de jalea real o miel, bueno, está en la página web si lo queréis mirar y queréis informaros mejor, pues ahí está mejor explicado que lo que yo acabo de hacer, ¿no? Pero sí que tienen como un tratamiento especial que es como para darle una dulzura extra, comenta. Bueno, yo realmente, también es verdad y cierto que esta pipa la suelo usar para tabacos de vainilla, Virginia... Dulce. Y pues bueno, sí, claro, me sabe dulce, pero porque son los tabacos que elijo. No sé si ya es a nivel mental de pensar que es este me sabe más dulce, pero... Claro, a mí también me sabía dulce, porque aparte, como dice, el aculotado del señor Dungir con miel y todo el rollo, pues claro, me sabía miel, ¿sabes? Miel, que sabe miel. Muerte por miel. Pero la verdad es que... Son pipas que, bueno, tienen esto de color blanco, lo que es el conector. Y de precio, pues bueno, más nos costó lo mismo, me parece. Sí, más o menos. Fueron 120 euros. ¿Sí? 120, 130, 140, depende de donde la mires. En la página web estaban más caras de Savinelli. Y bueno, no hemos dicho, yo por lo menos no he dicho precio de algunas que he comprado hace tantos años porque realmente no me acuerdo. Tengo el aproximado. Pero bueno, si alguna tiene curiosidad y quiere dejar algún comentario preguntándome por alguna pipa, lo que me costó y demás, pues se lo puedo incluso mirar. Si tengo aún, pues que me parece que en las cajas guardo incluso los tickets y tal. Pero bueno, más o menos, depende de donde mires, siempre varía un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero suelen rondar. A ver, una pipa más o menos buena, a menos que cojas una Dungir de colección, que ya no existen, obviamente va a subir, pero... De 100, 150, si es una pipa medianamente así... Y si es un poco especial, pues te puede subir a 200, pero vamos, que más o menos rondan esos precios. Sí. Y ahí hicieron hay muchas pipas buenas de 80, 90, Peterson hay un montón de esos precios que están muy bien, pero bueno, más o menos unos 100... Por ahí más o menos. Yo doy una anécdota de esta, que son mellizas y casi son trillizos, ¿vale?
porque yo ya me la pedí, la pagué y todo, Sí, y en el cambio de que tenía que venir o lo que sea, se perdió. Sí, A mí me devolvieron el dinero, por supuesto, pero justamente era la última que quedaba. Del modelo que Del quería. modelo que a mí me gustaba, porque sí que están chulas las suyas, muy Era guapas. más chata. La mía era mucho, o sea, era como esta, pero incluso aún más, era la curva pronunciada. Recortado de aquí. Claro, y era una curva muy pronunciada por los lados, quería muy como Sherlock Holmes, la típica es así, pues era pero era miel, y justamente se pierde y ya no quedaba ninguna más, así que yo me quedé mucho con las ganas. Era una cazoleta más tipo como esta, pero Sí. incluso más baja, y me acuerdo que hablábamos de, ostras, Dani, para el tema Flake que va a venir genial. Exacto. Ahí pasó eso y ahí empezó la maldición de las pipas para ver. Fue una tras otra, Sí, porque tras otra, tuvo 2 meses que vamos. tras otra. Ahí que- empezó que todo. no- Ahí empezó todo. Y Pero bueno, bueno. pues ahí estamos. ¿Que vamos a enseñar a la señora Potts o no? Yo me compré esta por Amazon, que realmente no la he usado, no la voy a usar, que es de porcelana, que bueno, a mí me llamó... ¿Será como la espuma de mar? No lo sé, la porcelana es más porosa, ¿eh? ¿Eh? Por eso no tengo miedo de usarla, porque se me quede negra por dentro y demás, y aparte que la compré más por coleccionismo que otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que Es muy bonita. también me quedé muy loco, que tiene el adaptador para 9 milímetros, Una cosa que nos quedamos como... oh. que dije, pues bueno, pues para adelante. Yo, vamos, si fuera mía, yo la probaba, a ver cómo tiraba. Eso luego le pasas un pañico, pero claro, sí, es verdad que el interior pues podía quedar ya embrutecido y... Claro. Y es eso, simplemente la compré por coleccionismo, ahí ponía que era porcelana china. Tengo mis dudas, la verdad. Bueno, hoy en día viene todo de China, no lo digas. Pero bueno, ahí está en la Es colección, muy bonita. me llamó mucho la atención y demás. No me la esperaba tan tosca, tan grande, me esperaba algo más pequeñito, más, por así decirlo, sutil, pero bueno. Ellos lo llaman la señora Potts porque recuerda como una especie de tetera, ¿no? De la típica señora así, ya mayorceta. Sí, y no pesa mucho, ¿no? Tampoco. Hombre, pesa un poquito, ¿Sí? esta pesa un poquito. Es que es Sí bastante... que es verdad que para el tamaño que tiene es como que es consistente, es densa. Sí, Es bastante tochilla, la verdad. Es una pipa que compré por Amazon, que me parece que me costó 20 euros, o sea, realmente... Y no pone ni fabricante ni nada, o sea que... Pero bueno, por coleccionismo me llamó la atención y dije, ¿por qué no? Pues una de porcelana, claro que sí. Y fuma muy bien también. Sí, fuma. Y bueno, yo para ir terminando, en mi posición al menos, tengo esta, que la guardo con mucho cariño porque era una pipa que utilizaba mi padre cuando era joven, porque mi padre, bueno, ya no fuma desde hace muchísimos años, pero sí que es verdad que empezó fumando en pipa. Y bueno, es una Cougar que realmente no conozco la marca, soy totalmente desconocedor de esta marca. Pero bueno, la guardo con cariño, con amor y siempre estará en mi colección, que no se ha muerto No ni tiene- nada, ¿eh? No se ha muerto ni nada, que no me voy a poner melodramático, que está bien mi padre, pero bueno, que es un recuerdo muy bonito de cuando Además, mi padre... tiene un color, si me permites, Sí, sí, te voy a sí. enseñar, porque tiene un color rojizo, así como parecido a Caoba. una pipa como de peral realmente, que luego Dani enseñará una que tiene. Está muy bien conservada, tiene un color así rojizo muy chulo, no tiene parafiltro, ¿no? Metálico. No, creo que es metálico. Y si no realmente recuerdo es mal. una pipa que es muy ligera también, ¿eh? Si no recuerdo mal, era metálico. Sí, es metálico. Tiene un peón ahí de ajedrez. Y nada, la guardo con mucho cariño porque, como ya os digo, pues era de mi padre cuando era joven, la época en la que estaba haciendo la mili y por ahí. Y bueno, siempre estará aquí en la colección. Muy bien. Ya que la has comentado, yo tengo esta, que fue básicamente, quería tener una más, aunque fuera así baratilla, si mal no me acuerdo, creo que salía más carola. Quería tener una rápidamente y que pusieran Amazon en stock, sobre todo. Y que entrara en el Algo que Prime. pudiera tener, Y que ¿vale? entrara en el Prime, que le dije, Dani, te la pido con el Prime, que ponen stock. Y no me lo pensé, dije, venga, vale. Nada, Para fueron- hacer la prueba también del tema real. fue 20 euros, es de Peral, la verdad. También era porque era de 9 milímetros. Y la verdad, esta la uso específicamente muy pocas veces de la taqueados, la verdad. Es para cuando cualquier momento que habéis visto de la taqueada vais a ver esta. Porque para las demás esta la uso más para
aromáticos, un poco así en general. Y otra que ya habéis visto en Instagram muchos, que tengo una nueva, esa la uso específicamente ya más para solamente Virginias y los Vapers. Es la niña mimada. Esa es mimadísima. Esta también la usa un poco para aromático, Virginia, un poquito. Exacto. Cuando me apetece un poco más, que sea el más fresca, uso esa. Y luego, la verdad, la que más uso es esa, que es un poco todoterreno. Y la verdad, esta de Peral no me da ningún problema, se fuma bien, fuma hasta el final. El agujero llega perfecto y no tiene ningún problema. También es la que menos he usado, la verdad, porque la nueva incluso ya creo que la he usado bastante más. Porque, por cierto, una pipa, haces un pequeño spoiler de... Yo solo... no es una pipa comprada, es una pipa encargada. Es una pipa hecha a mano, la verdad. También ya visteis de quién la hizo o... Eso además es que además estaba pensando en los spoilers y ya... No, eso no es spoiler, la verdad, le quedó preciosa. Ahora hablaremos de él porque tengo una pipa de él aquí. Que justamente él fue el primero que la hizo, me lo presentó y hablamos. Una bellísima persona, hace las cosas perfecto y la verdad también cuando ya os lo ponga todo, si queréis pedirle, solamente que ahora mismo tendrá un lapsus de tiempo que no podrá hacerlo, la verdad. Bueno, pues yo ahora ya estáis vosotros, ¿no? Bueno, yo todavía tengo una sorpresa. Vale, pues mira, yo lo que voy a enseñar es nada, esto es una pipa de adorno, realmente tiene aquí un agujero y tal, pero esto no... Bueno, tiene dos agujeros. Tiene aquí como, bueno, no sé si se llegará a apreciar. Sí se aprecia, sí. Sí, ¿no? Tiene dos agujeros. Bueno, gracias, la cosa es que esto es una pipa ni se mantiene tampoco, sí, de estas de escritorio, de colección, la tenía mi tío, y un tío mío, y nada, la tenía, no la usaba, además debe ser un recuerdo aquí por Argentina. Saludo de paso para toda la gente de Argentina que nos sigue, un abrazo enorme. Pues era un recuerdo que tendría pues de eso, de algún viaje a Argentina o que sé, no sé. Yo ya estaba metido en el mundo de las pipas y dije, ostras, qué curioso tal, y me dijo, te la regalo, es de adorno, pero porque yo creo que esto podría fumar porque tiene el agujero aquí también, pero no me he atrevido porque es muy así como muy de enano, muy de la Tierra Media realmente, es muy también rollo así como de hobby, de montaraz, no sé, tiene ese rollo así como... Realmente si fuera una pipa funcional, hay un artesano que seguimos nosotros por Instagram que se llama... Tiene un símbolo de Pinocho, pero no es Maestro Gepetto, es otro. Que hace pipas así para fumar de una calidad brutal, ¿sabes? Es que no me acuerdo del nombre. Ya lo miraré si no y lo pondremos en un luego se pondrá por aquí. Un artesano que lo hace, que es italiano, y es que no me acuerdo si era... No me acuerdo. Pero hace pipas de este rollo, pero fumables y muy bien, la verdad que sí. Funcionales, mejor dicho, fumables. Y bueno, entonces, tu sorpresa la dejamos más para adelante. Sí. Hago yo, vale, pues hago una traca ya así un poco más rápida de lo que me queda. Luego reservo la pipa hecha a mano que me hicieron por encargo. Brindo por ella. Me queda, mira, volviendo otra vez hacemos, yo también. Pues venga, yo también, con agua. Hay que mala suerte, no, la ruta no da mala suerte, nada. Esta pipa, volviendo otra vez al día del campeonato, como bien ha dicho Sergio, iban los asistentes pues según colocación de a quién se le iba pagando, exacto. Ganó Tony Pascual, estuvo muy reñido realmente con un fumador que no recuerdo el nombre, pido disculpas porque no me acuerdo, pero estuvo muy reñido entre un fumador que era del Pipa Club de Madrid y Tony Pascual, que era de Barcelona. Fue un Barça-Madrid, la gente lo decía, de hecho, eso es un... que decían que era como un partido entre galácticos, sí. Y al final pues quedó Tony Pascual como ganador y el primer premio era esta Maestro Viprati, que aquí tengo la bolsa, no me la digo, bueno, por lo menos ahí estaba presentada, no había caja, era lo único que tenía esta bolsita que es muy suave, hasta la bolsa ya se nota que es calidad. Esto cuando no puedo dormir por la noche me pongo así, se me van las pesadillas. Huele a cajón con tabaquete. Y aquí pone Le Pipe di Viprati, fatta a mano, Italia, pipa hecha a mano en Italia. Para que vean la calidad. Me he oído que ha dicho. Que sabes italiano. Pues sí, ya está licenciado. Por dentro, sobre todo, también el tacto que tiene se la gasta. Y bueno, pues esta pipa es una maravilla. Lo único que a mí me da la pena de que no tiene filtro 9 mm. Estoy demasiado acostumbrado. Me parece que le he hecho 2 fumadas, que mucha gente ahora mismo me van a llover cuchillos. Le he hecho 2 fumadas y la verdad es que es una pipa muy contento, se la agradezco mucho a Tony Pascual, aunque no, también ha sido la verdad, no ha sido porque no me gustara solo por la experiencia del filtro 9 mm, sino que siempre la he tenido un poco como de colección y me daba como pena, y la he tenido siempre en la vitrina donde tengo las pipas.
Y la verdad es que es una pipa me recuerda un poco a la Maestro de Paja, según qué aspectos, como que es una pipa tosca con un buen troncho de madera, súper ligera a la vez, muy bien equilibrada. Se nota que es una pipa, además tiene unos acabados como estos como incrustaciones así, estos cilindros de madera. Luego esto también es de plata, que por cierto las Peterson, que antes hemos enseñado, también tienen la agarradera esta, la abrazadera de plata, que le da un toque así como un poco de joya, ¿no?, a la pipa, y la verdad es que súper agradecido y también me trae muy buenos recuerdos de ese día. Luego también tengo, así para ir un poco de seguido, esta Peterson, que es una Aran, es tipo como esta, son de la misma tirada, solo que esta era la 150, ¿no? Y esta es la 69, que esta sí que me la compré yo, es una curva, con la abrazadera también de plata, cazoleta pues más o menos de un tamaño, no me entra ni al fondo, también esta también es de la Sabinelli, esta también está bastante, que tengo que darle un repasillo y a lo mejor quitarle un poquito de carboncillo, pero es que fuma también y sabe también, no sé ya si es porque ya la cantidad de fumadas que le he dado, que es una también de las más antiguas, filtro 9 milímetros con el sistema este que tampoco lo hemos dicho antes, que es un sistema, el Pelip se llama, que es un sistema que para llevarla en la boca es súper cómodo, o sea, es que es casi imposible que se te caiga la pipa. Muy ligera también, junto con la Sabinelli que he mostrado antes, que es la New Art. Esta es el modelo que tampoco lo había dicho. Este es el modelo 611, que de hecho la Miele la están haciendo en este formato, la 611. Son las dos pipas más ligeras que tengo, son las que suelo utilizar cuando voy por la calle. Y bueno, y qué decir, Peterson, pues muy buen trabajo. Es una de las que más uso, es una de las más sencillas, como decía Sergio, son pipas normalmente muy toscas, muy sencillas, pero fuman genial. Sí. Y bueno, ya voy a acabar creo que con las pipas que tengo, que es con esta Baue, que ya la conocéis, es una de las últimas que he comprado, recta, que ya quería tener una recta en mi colección que fuera a utilizar con filtro 9 milímetros. Es una pipa que estéticamente es espectacular. Tiene un anillo aquí de aluminio que cubre lo que es la parte superior de la cazoleta, otro anillo de aluminio aquí muy finito, le da un toque, el puntito, para que quede bien alineado. El acabado es una pasada, es una pipa lisa, pero que tiene la forma de lo que es la raíz del brezo hacia arriba es muy bonita, fuma muy bien, es muy ligera y realmente es una de las pipas que ahora mismo le estoy dando más uso de lo bien que fuma. Y aparte, ya digo, estéticamente... Y aparte que la novedad y todo siempre hace como más ilusión y... Sí, y esto de que tenga esto aquí, pues bueno, hay algunos que el Maxi ya no me echa la bronca cuando la encienda con el encendedor de llama. Bueno, la verdad es que es una pipa que fuma muy bien, ¿qué voy a decir? Va buen todo lo que hace, igual que la del Señor de los Anillos. Y luego si quieres hacer unos aritos de cebolla, lo pones encima y vuelta y vuelta. Ya. Y bueno, para ir finalizando voy a enseñar una sorpresita que tengo, que es esto de aquí. Que como veis la presentación es espectacular. Pipas legendarias también, ¿eh? Pipas de maicete, de si quieres Merchant. puedes poner esta si quieres, si cabe. O sea, cerró la caja un día por la noche y abrió y apareció esta. Y la pipa grande estaba, yo no he hecho nada. Que bueno, míticas pipas de Missouri Merchant, que bueno, son espectaculares. Esta ya la he probado, ya la he catado, realmente es la primera vez que fumo en pipas de maíz y es espectacular. Al principio sí que cuando llega al final, sobre todo, pues al quemarse la maderilla y tal, sabe mucha madera quemada, pero la fumada en sí es súper dulce, súper dulce. Si encima le metes un Virginia o un tabaquete así más neutro o un aromático muy bajado, súper dulce la fumada. Un tipo una de vainilla de McBaren, ¿no? O le puedes meter o un vapor. Y bueno, básicamente... Asignatura pendiente para mí. Básicamente esto lo he cogido porque más adelante tenemos una sorpresa que al menos a nosotros nos hace muchísima ilusión. Aquí sí que no vamos a hacer spoiler, pero estar atento. Estar atento a la ruta. Porque cosas se vienen. Y como decía, nos hace muchísima ilusión y bueno... La segunda pipa se estrenará en ese momento. La del General McCarthy. Se estrenará en ese momento. Tienes que explicar la particularidad de que tiene un filtro... Ah, bueno, sí, tienen... Me he acordado ahora pero bueno... Tienen filtro de 6 milímetros. 6 milímetros, sí. Que de 6 milímetros sí que es verdad que Sabinelli tenía unos triangulares de madera y tal, pero es que he encontrado unos que son como los de 9 milímetros, de carbón activo,
que encajan en los 6 milímetros y la verdad es que... Sí, serían unos filtros, son un poquito más finitos y parece como más largos. Y más largos también, sí. Que bueno, ahora mismo no los tenemos a mano. No los tenemos a mano, no pero hay bueno, calidad. pues bueno, de este tipo. Mucho más De finos. este tipo más finito, Y un ya poquito está. más largos, o bueno, en concreto eran del elefante, ¿no? Sí, sí, Eran de este eran tipo, de la marca Elephant. esta, de White Elephant. Y bueno, pues la verdad es una cosa que dije, mira qué interesante, le puedes poner filtro también. Ya los enseñaré en el momento, cuando llegue el momento. Van a caer, igual que cuando tú te compraste la miel, me la compré yo, pues yo ya digo que una de esas va a caer. Yo una pipa así de maíz. la Aparte verdad que son súper baratas realmente, o sea, Claro. este pack me parece que me costó, no llegó a 30 euros y ya ves, o sea, es que es una pasada. Aparte que hay gente que dice que bueno, que las pipas de maíz no son para toda la vida, pero luego también hay gente que No lo tiene son, pipas de maíz que las conserva, como Fabián, que él lo ha dicho en algún vídeo, dice, yo tengo esta pipa de maíz hace no sé cuántos años, dice, si la conservas y la cuidas, ¿por qué no te puede La verdad durar? es que no le puedes meter mucha tralla porque se va consumiendo poco a Claro. poco, pero bueno, sí que es verdad que si vas teniendo otras pipas y le das utilidad de vez en cuando, obviamente la puedes conservar si la cuidas y la tal, pero sí que es verdad que es una pipa que tiene fecha de caducidad. Llega un momento que incluso ha habido fumadores que se ha prendido fuego. He visto pipas quemadas por ahí. Claro, es que puede Qué pasar, madre es que mía. es normal. Pero bueno, en su momento pues ya estrenaré la que es más clarita, enseñaré también los filtros de 6 milímetros de White Elephant, que la verdad es que a mí me parecían muy curiosos, no sabía que es Cristian y me hizo ilusión porque dije, hostia, así no me salgo del rollete del filtro, ¿no? Sí, porque los filtros de madera de balsa, sin desprestigiar a los filtros que no sé si fueron patente de Sabinelli, esto sí que no lo sé, creo que sí, pero no Creo lo que sé. sí. Pero para mí son unos filtros más guarretes. A la hora de fumar, por ejemplo, cojo el ejemplo de esta, que tiene lo que es el conector de color blanco, ¿vale? Y era como cuando sacabas el filtro de balsa, que tiene como un estriado, pues todo lo que no es madera en el estriado, aquí te quedaban rayas negras del paso de haber estado fumando y luego pues era como que creaba bastante suciedad, y en cambio los de 9 milímetros es una fumada, para mí me parece más limpia. Aparte de que yo notaba como una sensación, cuando fumas mucho ya notas la diferencia. Y de hecho tengo un montón de filtros de madera de balsa por ahí, de las pipas Sabinelli que he ido comprando, y siempre te dan como un pequeño stick así con unos cuantos, y a mí personalmente no me gustan. Y yo creo que también por eso le hizo ilusión, y dije, pues mira, Yo también tengo, me compré un pack de estos de... Para probarlo, de sí. y aún no los he probado, imagínate. pruébalo y a ver qué te parece. Aún no lo sé La probar. sensación en fumar no es que sea mala, o sea, no es mala, y sí que notas realmente que te quita humedad y que te quita como ese fortor, pero no está para mí por lo menos a la altura de los otros. Y bueno, ya para ir terminando el vídeo, es una pipa, bueno, cuando la encargué al chico este, como se habló, que es Alberto Páez, un artesano de Granada que hace unos diseños de unas pipas geniales, muy como inspirado en cosas de la Tierra Media. De hecho, su marca, su sello es Pipa Artesanía Mortara. Y a mí la pipa en su momento me la trajo en esta cajita así muy curiosa, ¿vale? Aquí, bueno, tengo unas tarjetas que me dio, que aquí el teléfono que sale ya no es el suyo, o sea que no las voy a mostrar, pero bueno, tapando un poquito el telefonito, pues bueno, era muy curioso, pues la presentación de tarjetas que hacía, me dio unas cuantas, algunas ya las di, me dio un tocho así, fui repartiendo, porque la verdad es que el chaval este lo hacía muy bien. Y bueno, pues la presentación lo voy a preparar un poco, pues como cuando él me envió las primeras fotos. Que bueno, esta pipa ya la habéis visto, es la de madera de olivo, así muy también rollo de Señor de los Anillos y tal. Pues bueno, él cuando me enviaba las fotos, de cuando yo le preguntaba cómo va la pipa y tal, pues me enviaba fotos así de este tipo. O sea, sobre todo ya cuando la terminó. Eran fotos así, la verdad es que me da muchos recuerdos. El ver la caja así, todas las horas cuando te la enseñé, ¿no? Y era como, ostras, qué recuerdos de bueno, esta pipa ya hablé en un vídeo en la que la estrené para el canal. Es una pipa también que fuma muy bien, tiene otro rollo diferente a lo que es el brezo, es como un sabor diferente. También la tuve que curar y demás. Y como he dicho, es una pipa que funciona muy bien, recta, curiosamente, pero ya la quería así tipo como un poco la de Aragorn, pero era más como que le dije que sea un poco más parecida a la que tiene en la película, que es como un color así más claro. Y bueno, me hizo esta, le puso también una abrazadera de metal, le hizo el quemado y la verdad es que es una pipa que fuma muy bien. Es una pipa que eso sí, pesa más, y es una pipa que a lo mejor tan a menudo no me veis con ella, pero no porque fume mal o no me guste, sino porque es una pipa más pesada y a veces pues, para los vídeos buscas un poco más la comodidad. Pero Alberto, muy buen trabajo, ¿eh? Tengo hasta incluso la cartita, que no la voy a leer, es un poco larga, pero la cartita que hizo y me puso aquí. Muy querido amigo, lo primero agradecerte, haber tenido la confianza en Artesanía Montaraz, y bueno, la verdad es que
Lo guardo todo, Alberto, ya está el papel hasta un poco amarillito y todo, Lo conservo todo. Aquí, bueno, ya habéis visto que no es una colección tan extensa como otra gente. Yo conozco gente que nos ha dicho, pues yo tengo 500 pipas. Un señor de Tarragona una vez comprando tabaco nos dijo que tenía una colección de más de hoy estoy con las pipas, de más de 1000 pipas y nos quedamos como... Y bueno, y más de una persona del Pipa Blue que también dice, yo rondo casi las 1000. Y es como, bueno, tienen que tener armarios ahí llenos de pipas. Pero bueno, pues esto es nuestra humilde colección. Esto es lo que vamos teniendo. Hasta aquí hemos llegado. Gastamos más en el tabaco que en pipas. Sí, la verdad es que sí, verdad. sí. Tendremos más en tabaco. Tenemos, digo, estar atentos a los vídeos de la ruta porque tenemos novedades que van a ir saliendo. Teníamos muchas ganas de volver con vosotros, nos hemos tomado un verano un poco así sabático, necesitábamos también desconectar, no solo por el tema del canal, que lo hacemos con mucho gusto y tal, sino por otros temas. También a veces se necesita un pequeño parón, coger fuerzas, un pequeño Kit Kat y ya está. Muy contentos de estar aquí, dejadnos comentarios porque para nosotros, ya digo, es muy importante este retorno de la ruta. Por favor, no acordéis de... O sea, no... ¿No os acordáis de vernos? Iba a decir, no os olvidéis de suscribiros, de comentar todo lo que queráis, de preguntarnos lo que queráis, que como siempre a partir de ahora, después de este parón, vamos a estar otra vez un poco al pie del cañón para contestaros todo lo que queráis preguntarnos, lo que sea. Estaremos encantados de leeros como siempre. Y nada más, cojo esta misma. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Hola compañeros, ¿cuánto tiempo, Dios mío? O sea, digo, esto por la playa, o sea, en 1800... Bueno, mejor la dejo aquí. En el 1800 en vez de ir helado, al rico lado iban así por las playas. La Pipa, Virginia, la Artaquia, Burley, tenemos de todo, Kentucky, Fritito... ¿No vais a querer así? De junio. No, Esto en verdad venía al principio del vídeo, pero bueno. Ahora es cuando salimos así en el vídeo. ¡Hola! Esta es nuestra colección de pipa. ¡Hola, qué tal! ¿Qué tenemos vuestro ventilador aquí? ¡Ay, señor! Ventilador. ¡Ay, señor, lo que ha quedado! Me ha vuelto a crecer la barba, como he dicho antes. Ya, bueno, ya. ¡Ay, señor! Tú ya tienes ahí una pipa. Espera, que tienes una Missouri Merchant, mami. Espera, ya verás. ¿Cómo esconder una pipa? Pues si viene alguien, no, yo no estoy fumando. De hecho, ¿habéis visto los árboles de Navidad, no? Pues, Eso cuesta demasiado. Que hay que aguantar por un poco de pienso, Madre mía. madre mía.